Gracias, señor alcalde, por abrir este espacio de reflexión. Muy buenas tardes, distinguido público. Un saludo especial a los distinguidos panelistas que nos acompañan esta tarde. El tema Jorge Flores Ochoa y su rigor epistemológico, tal como Martín, el promotor de este evento, lo ha planteado, me ha puesto casi en desequilibrio. Por ello, he tenido que apoyarme en Mario Bunge para plantear lo que son los fundamentos de la epistemología en las ciencias duras, y en Benjamin Farrington, ese gran historiador de la ciencia, ¿no?, para trabajar también el tema epistemológico a partir de esta especialidad. Y entre esos dos textos, colocar uno que publicó Jorge Flores hace 33 años de gregorianos, es decir, el año 90, que sigue siendo gregoriano. Gracias a estos textos y un triálogo, diré así, me permito plantear o repetir que toda ciencia, dura o blanda, es sistemática, acumulativa, metódica, provisional, especializada, descriptiva, explicativa, predictiva, abierta, etcétera, etcétera. Pero tal caleidoscopio de elementos teóricos y prácticos son posibles en la ciencia social? Claro que sí. Establecer las conexiones de la ciencia con la vida práctica, con las técnicas, con las bases económicas y la actividad productiva de la sociedad es una de las finalidades de la ciencia, de conocimiento en general. También la necesidad de explicar la parálisis del espíritu científico. Ese es un término definitivo en Farrington. Las causas de la decadencia, no solo de las sociedades, sino también respecto del amor por la ciencia. Un amor que, como todo amor, es desinteresado, pero hoy la academia difunde una ciencia instrumental sobre todo, es decir, para conseguir chamba. No está mal, pero se diferencia radicalmente del saber antiguo que originó la epistemología. Un saber que aparentemente no tenía finalidad práctica, sino establecer lo que hoy llamamos una ciencia teórica. Y para abreviar, ¿qué sería? ¿Podría existir un horno microondas sin cuántica? No. O sea que la teoría cuántica es importante. La ciencia teórica es fundamental para establecer las tecnologías. Esto en ciencia dura y también en ciencia social. Y si queremos también en política. La política es una tecnología social. Tendrá que derivar de una ciencia social. Esta no es una introducción, porque toda la epistemología nace de una psicogénesis y continúa en una sociogénesis. Lo voy a explicar más adelante porque quiero referir otra vez el texto de Jorge Flores en medio de estos otros dos de Mario Bunge y Farrington. Una primera novedad en el planteamiento de Flores está considerando Inca, como lo han mencionado, como idea, como principio, como institución, ya no como personaje. 35 siglos de existencia de esta tierra que hoy llamamos Cusco ha creado en sus habitantes una enorme densidad cultural, una enorme densidad mítica, histórica. Todos los habitantes resumimos esto. Eso lo menciona Jorge Flores cuando indica que desde los 2 años hemos oído a gente hablarnos del incanato como si ellos hubieran estado ahí. Eso ha insuflado en nosotros esa enorme densidad, una densidad que podríamos llamar babélica, porque tiene muchos lenguajes. Nuestras estructuras semánticas entonces han resultado siendo muy numerosas y muchas veces contradictorias. Por eso carecemos de un modo de entendernos y de elaborar un proyecto común de desarrollo. La enorme dificultad de dialogar que tenemos tal vez nace de esta estructura semántica que hemos llamado babélica. Ese término es mío, ¿eh? No lo estoy achacando al doctor Jorge Flores, sino que estoy desglosando las ideas estas a partir de su texto. Él reconoce también
la enorme importancia de la cultura pictórica, la cultura de imagen que se cultivó en la época prehispánica. Una pintura que fue en madera, en telas, en murales, que fue poco a poco reemplazada, penetrada, mediatizada, en cierto modo anulada por la pintura de Viti, el manierismo y a la llegada de los españoles. Para él, la sustitución local pictórica sería un oscuro. Entonces la referencia fundamental sería que la práctica clandestina de elaboración de objetos durante la colonia fue una expresión de resistencia de un pueblo ágrafo que había desarrollado una altísima expresión de cultismo, el fanatismo que en Europa se desarrollaba contra la reforma que había empezado Lutero, Calvino, frente a la Iglesia Católica. Sin embargo, esta pintura aquí en Cusco documenta circunstancias muy valiosas. Cuando nosotros vemos al patrón Santiago identificado con Illapa, nada menos, estamos viendo elementos de ese sincretismo. Cuando vemos la serie de cuadros del Corpus Christi en la iglesia de Santana, o el descendimiento de la Virgen en el Sunturuasi, esa aparición celestial que hipotéticamente protegió a los españoles del ataque indio en la rebelión, o el matrimonio de Beatriz Colla, Martín Loyola, son ejemplos que nos muestran que la tradición pictórica inca fue continua, pero con nuevos contenidos. En esta creación, los arqueólogos, los historiadores del arte, los etnólogos y los historiadores tienen un rico material, como dijo Julio, enormemente, es un enorme campo de investigación. Esta práctica clandestina de la fabricación de los jero continuó pues la expresión de cultura pictórica que fue el incanato. Es decir, los vasos de madera que se fabricaban por parejas, el jero macho junto al jero hembra, conteniendo temáticas especiales, cumpliendo funciones determinadas y que merecen un estudio, aparte que el que hizo Cummings, que debiera abordarse a la manera como se ha trabajado la iconografía moche, que parece que en el mundo prehispánico es la mejor desarrollada. Este ejemplo pone Jorge Flores para resaltar la enorme habilidad metodológica en la elaboración de los jeros aquí, su audacia analítica, esa es una frase que él emplea, en las representaciones, así como la hondura estética particular que los caracteriza. Pero los jeros no desaparecieron, se les siguió fabricando en el siglo XIX y aún hoy, en el XXI, están presentes en prácticas propiciatorias, en libaciones, en ferias campesinas populares. Efectivamente, como dijo Julio, hay un jero que especialmente le llamó la atención, un jero que convoca también un lienzo pintado y unos textos, el de Juan Santa Cruz Pachacuti y de Polo del Delgado, también los dibujos de Manuel Chávez Bayón. Fíjense la cantidad de fuentes que empleaba Jorge para explicar un tema tan concreto. Eso es epistémico. Un saber abierto, un saber que es provisional. ¿Por qué? Porque al abrir las fuentes no se han agotado todas las fuentes. Entonces, con todos estos elementos y hablando de Chañarcuricoca, ¿no?, se plantea hipótesis y conclusiones muy atractivas. Una de ellas, el vacío arqueológico en torno a los chancas, que ya se mencionó. No hay restos o yacimientos arqueológicos convincentes que nos demuestren que los chancas existieron. No lo sé, ¿no? Luego, incluso el arma que lleva Chañarcuricoca más parece una alabarda española. Eso menciona Jorge. Es decir, la visión epistémica interpreta, así como se puede interpretar un texto, se interpreta una imagen. De manera que podríamos aquí poner en duda muchas verdades sólidas, aparentemente establecidas así. Más adelante, en complicidad con Lucho Barrera, se establece que esa supuesta invasión de los supuestos chancas se produjo en el Horizonte Medio.
es decir, mucho tiempo antes de que aparezcan los incas. ¿Cómo es que los incas elaboran este mito y lo representan en un geo? De la misma manera como se elabora una llamada historia oficial. La historia oficial de los incas empieza con la invasión española. ¿Será para justificar su dominio, su poder, su estructura política? Ese es otro reto epistémico que Jorge Flores lo corona diciendo: no interesa si los chanca existieron o no. No interesa si la invasión chanca se produjo o no. Fíjense, este salto es epistemológico. Porque a veces la ciencia inmediatista gasta libros, conferencias, especialistas, estudios, años, investigaciones en decir: no, esto fue rojito, no, habían 4, no, eran 6, según tal autor, según el otro autor. Pero es una especie de minucia necesaria, porque es la especialización de la ciencia, pero que a veces acorta la visión. La epistemología ayuda a prolongar la visión en todos los sentidos, de manera que esa historia oficial que habrían creado los invadidos, los vencidos, explican estructuras y sistemas semánticos que fueron graficados luego en las pinturas y también en los credos. Es que los mitos ayudan a las culturas a alcanzar entendimientos, consensos, gracias a los cuales desafían y en ocasiones triunfan frente a los peligros, desafían lo desconocido, enfrentan las desgracias. Esto es propio de todas las culturas. El sistema semántico inca, es lo que hay que plantear, será comprensible, según dice Flores, entendiendo el significado de los mitos según cómo son representados por su cultura visual. Y todos sabemos que en general las obras de arte se crean para rememorar, conmemorar acontecimientos históricos de importancia, el establecimiento de un Estado, el origen de una dinastía gobernante o la victoria sobre enemigos tradicionales. Así pasa en todas las culturas. Cuando tomamos fotos, por ejemplo, queremos premiar un momento que es importante y valioso para nosotros. Los incas también lo hicieron así, y de una manera tan profunda que Jorge Flores lo examina en este texto que he mencionado y que sigue vigente de una manera que se me ocurrió relacionarlo epistémicamente con Bunge y con Farrell. Muchas gracias. Muchas gracias.